están? Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con el proyecto Contribuciones a la ciencia de la lógica, presentado por el Seminario Permanente de la Ciencia de la Lógica de Hegel en México, esto en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy la conferencia que se va a presentar tiene como título La idealidad y la va a exponer el doctor Sergio Pérez Cortés, quien es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. El doctor realizó estudios en arquitectura y filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en antropología con especialidad en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en lingüística por la Universidad de París, décima Nanterre, y doctor en filosofía por la Universidad de París, primera en Sorbonne. Es responsable de la cátedra de Michel Foucault, creada en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidades Iztapalapa y Xochimilco, en colaboración con la Embajada de Francia en México. Es miembro nacional de investigadores nivel 3 y miembro del programa de College International de Philosophy con sede en París, del que fue director del programa durante el periodo 2000-2006. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Y sin más por el momento, los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés y su conferencia titulada La idealidad. Bueno, vamos a empezar si les parece bien. La sesión de hoy está dedicada a una categoría que juega un papel muy importante en la filosofía de Hegel, y es la categoría de idealidad. Es necesario un par de precauciones previas antes de empezar propiamente la lectura. La primera es, estamos al inicio de la lógica en la doctrina del ser, y en esta serie de presentaciones hemos creído que esta categoría en particular es importante y muy al inicio porque dibuja en gran parte la filosofía de Hegel mismo. Una segunda prevención es que esta charla estará vinculada con otra a propósito de la categoría de infinitud. Infinitud e idealidad son dos categorías que en la lógica son muy cercanas una a la otra, y de hecho la finitud antecede a la idealidad, pero me ha parecido a mí en lo personal que es importante ofrecer a ustedes una caracterización global del idealismo de Hegel, y la categoría de idealidad funciona perfectamente para eso. Empiezo pues ya propiamente la presentación. Nos encontramos en la doctrina del ser, al final del apartado que Hegel llama cualidad, es decir, aquello que determina a cada ser a ser como es. Hegel da a esta categoría de idealidad un, un papel muy relevante. Lo cito, dice Hegel: la idealidad de lo finito es la proposición capital de la filosofía, y toda verdadera filosofía es por esta razón un idealismo. Toda gran filosofía, dice, toda filosofía verdadera es un idealismo, y por eso la categoría de idealidad juega un papel muy importante. En las dos versiones que tenemos de la lógica, la idealidad juega un papel distinto. En la primera versión aparece dentro del texto, en la segunda versión aparece como una nota. Y esto es importante porque normalmente Hegel, en las notas de la lógica, define un poco la situación de sus categorías o su propio pensamiento respecto a otros pensamientos. La categoría de idealidad, dice Hegel, puede ser llamada la cualidad de la infinitud, pero ella, la idealidad, es sobre todo el proceso por el cual la lógica muestra que las cosas finitas no son verdaderas en sí, sino que lo son hasta el momento en que son subsumidas por el proceso infinito del pensar. La idealidad es entonces una pieza decisiva en la batalla frontal que el idealismo de Hegel libra
a fin de probar contra las filosofías de la representación que el pensamiento está enteramente implantado en la constitución del ser en su realidad verdadera. Los términos que están en juego son finitud, ser, idealidad, realidad. Y esto es, lo voy a insistir mucho, muy importante para Hegel. La idealidad es la categoría antitética de la finitud. Ella es la verdad de la finitud. El tratamiento de la finitud para Hegel es una cuestión fundamental porque es la que permite distinguir la naturaleza del idealismo especulativo de otras filosofías. ¿Contra qué se insurja, se levanta Hegel? Contra las filosofías del entendimiento que se eternizan en la realidad sensible, en la que cada cosa tiesa en su ser coexiste con muchas otras cosas finitas, igualmente fijas en su ser, hasta donde la vista alcanza. Es pues necesario, antes de entrar a la idealidad, que yo haga un pequeño comentario sobre qué es la finitud. Hegel estima, es muy importante para la filosofía mostrar que los seres finitos, y por ser finito podemos entender todos los seres, pero pondré como ejemplo nosotros mismos, todos nosotros seres finitos tienen un fin. Esa es justamente la definición de finitud. Pero que tengan un fin quiere decir justamente que llevan dentro de sí su no ser. Son seres que son, pero que dejarán de ser, que llevan dentro de sí su no ser, es decir, llevan dentro de sí su negatividad. Para Hegel esta es una cuestión crucial porque lo que él intenta mostrar es que la filosofía no puede descansar en los seres finitos porque los seres finitos son seres todavía con límite, son seres que no tienen una subsistencia en sí mismos, son seres que no pueden decidir por sí mismos de su existencia, sino que dependen de otra cosa. Finitud es justamente una categoría muy importante para Hegel porque él insiste en que la filosofía tiene que trascender a los seres finitos, a los seres que percibimos, a los seres que vemos todo el tiempo frente a nosotros, para alcanzar una realidad más alta. La finitud es, pues, una característica fundamental en Hegel porque ella muestra que todos los seres finitos, como nosotros, llevan dentro de sí su negatividad y por tanto son incapaces de sostenerse por sí mismos y deben pasar a otra cosa. La finitud está obligada a tener un fundamento más allá de ella misma porque ella no puede darse a sí mismo, ellas no pueden darse a sí mismas su subsistencia. Todas las cosas finitas, dice Hegel, son cambiantes, transitorias, pasajeras. Y por tanto, la filosofía no presta atención a eso, sino a aquello que perdura, aquello que es autosubsistente, aquello que fundamenta las cosas finitas como tal. Cito a Hegel para que vean un poco la importancia que le da. Cuando se dice que las cosas son finitas, se está diciendo que su no ser constituye su naturaleza y su ser. Su no ser es su naturaleza, es decir, son seres de pasaje, son seres pasajeros. Las cosas finitas existen, pero la relación hacia sí mismas consiste en que se refieren a sí mismas como negativas. Y precisamente por esa referencia a sí mismas se proyectan fuera de sí mismas. Estoy leyendo a Hegel. Allende su ser. Lo finito no solo cambia, sino que perece. Y no es simplemente que perezca de modo que podría existir sin tener que perecer, como un ser dentro de sí. La hora de su nacimiento es la hora de su muerte. Las cosas finitas no solo cambian, sino que perecen, dice Hegel. Y por eso las cosas finitas tienen que encontrar su sustento, su fundamento en algo más allá de ellas. Hegel no es, por supuesto, el primer filósofo que sostiene que las cosas finitas cambian y perecen, pero es el primero que por su concepción de la negatividad puede mostrar que esta extinción es constitutiva de la esencia
de todo lo finito. Esto es muy importante. El ser finito perece, y justo porque perece, lleva dentro de sí de manera constitutiva, de manera esencial en su ser, su no ser. Por su propia dialéctica interna, lo finito se suprime, pero no se cancela. Él encuentra en su relación a lo infinito su ser verdadero, su ser que también es más allá de sí mismo. Esta cuestión es pues crucial. Lo finito no tiene subsistencia por sí mismo, se ve obligado a ir más allá de él. Y ese más allá de él es justamente lo infinito, el proceso infinito que permite que cada ser finito tenga un fundamento, una razón y un más allá que lo hace verdadero, pero que al mismo tiempo lo fundamenta. Sin embargo, cuando lo finito traspasa lo infinito, pierde su solidez, su apariencia de permanente y deviene en el infinito. Ya no es sólo finito, sino a la vez infinito, esto es, cambia su naturaleza y deviene un momento de lo infinito. Deja de ser simplemente ser ahí y se convierte en ideal. Aquí aparece el término de ideal. ¿Qué quiere decir que un ser sea ideal? Quiere decir, dice Hegel, que los seres finitos que perecen, que cambian, que son pasajeros y transitorios, requieren de un más allá que les dé fundamento. Y ese más allá es justamente la infinitud. Por ejemplo, nuestras vidas serán sin duda, tarde o temprano, suprimidas. Todos los seres finitos pasaremos, seremos transitorios, pero el proceso infinito de la humanidad, el proceso infinito que nos genera, que nos hace emerger, pero que también nos hace desaparecer, se prolongará. Somos seres finitos, pero tenemos el fundamento en un proceso que nos lleva mucho más allá de nosotros mismos y que al mismo tiempo nos da fundamento, es decir, nos permite tener una razón de ser y una verdad. Esta unidad de lo finito con lo infinito es para Hegel la cuestión central de esta primera parte de la filosofía. Pero cuando un ser finito pasa a la infinitud, es decir, cuando se vincula al proceso por el cual existe, al proceso por el cual tiene fundamento y razón de ser, entonces ese ser finito se convierte, dice Hegel, en ideal. Y este es el ideal para Hegel. Hegel llama ideal al ser que supera su finitud, su limitación, y así completa su determinación en la finitud, en la infinitud. Pero ya no estará determinado por otro, sino por su propio retorno a sí. Es ser para sí y no para otro. En el ser para sí se ha inscrito ya el verdadero infinito. Con este movimiento, el pasaje de lo finito el pasaje de lo finito que se fundamenta en lo infinito, Hegel traza el contorno más general de su idealismo y se distancia de todas las filosofías de la representación. En efecto, las filosofías de la representación piensan que, más allá o además del ser finito, también se encuentra a su lado lo infinito, otro ser, aunque lo llamen infinito. Por ejemplo, ellos dicen, los seres humanos son y Dios es también. Los seres humanos son finitos, Dios es infinito, pero los dos coexisten. Los seres humanos finitos existen y Dios existe también. Y dice Hegel, entonces en ese caso se pone a un ser finito como el ser humano y se pone a un ser infinito a su lado, a Dios, pero resulta que los dos están uno al lado del otro. Relación equivocada, dice Hegel, porque en ese caso lo infinito deja de ser infinito justo porque está al lado de lo finito. Al entendimiento, a las filosofías de la representación, les cuesta mucho trabajo creer que la relación de finito con infinito no es la de estar uno al lado del otro, sino estar uno en el otro. Y eso es lo que Hegel está intentando probar, que los seres finitos tienen su subsistencia en un proceso infinito que los hace ser exactamente lo que son, pero en el cual están incluidos, participando sin separación alguna. Ese es el intento de la filosofía de Hegel.
Hegel, pues, se opone a preguntas, él las remite en cierto modo a la religión para que comprendamos esto que nos está diciendo, y dice Hegel, hay preguntas que no tienen respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cómo pudo Dios crear al mundo? Pues esto es una mala pregunta, dice Hegel, porque no puede ser que Dios esté por un lado y por el otro el mundo. No puede ser que el infinito esté separado de su creación, de lo finito, porque entonces están uno al lado del otro. ¿Cómo pudo, se pregunta a veces la teología, lo infinito salir de sí mismo para formar lo finito? Mala pregunta, dice Hegel nuevamente, porque no se trata de decir que Dios está antes de la creación del mundo y luego un día decide pasar a la finitud. Hegel piensa que lo finito y lo infinito pertenecen a un único proceso. A estas preguntas, Hegel responde, es que no hay por un lado un infinito al lado o arriba o abajo de lo infinito, porque lo infinito no es más que el fundamento que resulta de la negatividad inherente al ser. Déjenme recapitular. Para Hegel es muy importante mostrar que los seres finitos que somos nosotros no tienen, no son autosubsistentes. Ellos requieren, justo porque son finitos, transitorios y pasajeros, ellos requieren de un fundamento que Hegel llama infinito. Fundamento que no está por arriba de ellos o detrás de ellos, sino en ellos. La vida es un proceso único en el que los seres finitos estamos aquí y desapareceremos, pero la vida misma, el proceso infinito, continuará. ¿Por qué es necesaria esta superación? Porque para Hegel la esencia de la filosofía consiste justamente en no aislar ni sobrevalorar una existencia finita y deficiente, haciéndola pasar por algo durable e independiente. La filosofía tiene que mostrar que las cosas finitas son eso, finitas, y por tanto debe elevar la mirada más allá de lo finito para encontrar el movimiento global que considera, que construye, que produce esa finitud. Esa es la filosofía. La filosofía es la que dice, ante el mundo de las cosas finitas, lo tengo enfrente, sé que es realidad, pero sé que no es toda la realidad, porque hace falta para que exista un fundamento más amplio que es justamente la infinitud. Esa es la verdadera filosofía. Por eso dice Hegel que toda filosofía es un idealismo, porque la verdadera filosofía no se conforma con el mundo que ve, sabe que la realidad del mundo que ve requiere de un proceso de construcción conceptual para encontrar la razón de ese mundo que ve. El verdadero pensamiento filosófico es infinito porque no tiene más allá en el sentido que lo tiene la conciencia, la cual deja siempre una oposición entre el pensamiento y el ser finito, objetivo que tiene enfrente y que goza de una existencia autónoma. Déjenme dar otra vez el ejemplo de ese momento. Si nosotros decimos, nosotros somos y Dios es también, los dos parecen seres separados. Hegel lo que dice es, nosotros somos lo mismo que Dios es en un único proceso en el cual nuestras existencias finitas encuentran un fundamento. En breve, Hegel busca devolver a lo finito su significado propio de pasajero, transitorio y fugitivo. Después de todo, finito quiere decir lo que tiene un fin, algo que es, pero que deja de ser ahí donde se encuentra enfrentado a un otro y por tanto está limitado por éste. La desaparición de lo finito no es a lamentar porque debido a su naturaleza, dejando de ser, lo finito se afirma. ¿Qué quiere decir que dejando de ser, lo finito se afirma? Quiere decir que lo finito es realmente la unidad del ser y del no ser, de manera que al dejar de ser, deja ver que es finito y lo es porque ha encontrado que la verdadera determinación de lo que es está más allá de él. Lo finito se realiza cuando perece. ¿Por qué? Porque esa es su definición de finitud. Pero eso no es a lamentar porque en realidad no hace más que insertarse en el proceso infinito, en la vida, vamos a decirlo así, en la cual
Todos nosotros estamos metidos sin cesar. Ya apareció la categoría de idealidad. La idealidad es justamente el resultado de la subsunción del ser finito convertido ahora en un momento ideal, es decir, llevado a la infinitud. Y por eso dice Hegel, lo cito, la verdad de lo finito es su idealidad. Este es el punto central de la sesión de hoy. La verdad de los seres finitos es que son ideales, es que al pasar a la infinitud dejan de ser meramente finitos para convertirse en la unidad del ser con su idealidad, en la verdad del ser con el proceso que los hace ser. Con la idealidad de lo finito se hace explícito el proceso infinito del pensar que ha puesto las determinaciones finitas como momentos que no tienen significado y verdad, sino en el proceso que se las incluye y las subsume. Esta es la filosofía de Hegel y este es el idealismo. Idealismo quiere decir que al pensar al ser, el pensamiento lo lleva más allá de sí para colocarlo en el proceso infinito al que pertenece. Toda aprehensión del ser, dice Hegel, toda aprehensión de las cosas finitas del mundo, para la filosofía, están vinculadas al proceso que las hace inteligibles, al proceso del pensamiento que les da fundamento. No hay ninguna aprehensión del mundo para Hegel si no está teñida de pensamiento, es decir, si no es llevado el ser finito al proceso de infinitud al que pertenece y que lo hace ser, ahora sí, objetivamente lo que es. La filosofía consiste justamente en este saber que el mundo inmediato no es la última verdad, que la última verdad es necesariamente el ser, no vamos a renunciar a él, el ser, pero con el agregado del pensamiento que le da un fundamento y una razón de ser. Cuando lo finito pasa al infinito, queda pues subsumido en como un momento del proceso y cambia su estatuto. Con ello, las cosas finitas obtienen una nueva cualidad, la de ser ideales. Ser ideal significa para las cosas finitas que han sido transformadas de cosas fundamentalmente separadas entre sí en momentos de un proceso. Cito a Hegel, el ser ideal es el ser finito tal como está en el infinito verdadero, como una destinación, como un contenido que es distinto, pero que no existe de manera independiente, sino como un momento. Déjenme insistir en este punto porque aquí se comprende el idealismo hegeliano. Hegel está afirmando con gran fuerza que las cosas finitas no son simplemente un ser ahí en el mundo, tiesas en su ser e inmediatas. Su verdad, la verdad de las cosas finitas, es ser momentos del proceso infinito al que pertenecen. Todas las cosas finitas se revelan como ideales porque sólo así acceden a su determinación completa y por tanto son ahora verdaderamente. Las cosas finitas, nuestras existencias, son existencias reales, pero no son sólo eso, también son ideales porque sólo así logran la subsistencia de suyo. La idealidad es entonces una nueva cualidad de los seres finitos. La idealidad es una estructura metafísica y ontológica en el sentido que Hegel da a esta expresión. ¿Qué es el idealismo de Hegel? El idealismo de Hegel en este primer momento que estamos caracterizando es la afirmación de que las cosas del mundo, todas las cosas finitas del mundo, no son de suyo verdaderas y sólo lo son cuando el pensamiento produce su inteligibilidad y su razón de ser. Entonces, las cosas reales están ahí, pero ahora se han vuelto ideales porque el pensamiento les ha puesto su fundamento y puede demostrar por qué están ahí como están. No desaparece el ser, pero se ha vuelto un ser pensado, un ser comprendido, un ser inteligible. La unidad entre finitud e idealidad es pues relevante para comprender la clase de idealismo que es el de Hegel. En efecto, Hegel habla de la idealidad de lo finito.
No habla de la idealidad de las formas de la intuición, como lo hará Kant, no se refiere a la idealidad de las categorías con las que el entendimiento aprende lo finito, y tampoco habla de la idealidad de los objetos, cuya representación sería indisociable del trabajo de las formas del pensamiento. Ideal de lo finito quiere decir que lo finito es, en su estructura lógica metafísica, ideal, y con ello el idealismo especulativo otorga al ser finito una significación nueva. Lo finito deja de ser una suerte de fundamento incondicionado del conocimiento y de la acción que establece para estos unos límites específicos. El ser ahí no es lo existente e inerte que debe recibir por parte de un tercero sus determinaciones para ser objetivado por la conciencia. Ahora lo finito es algo móvil, un momento del proceso infinito del pensar. Cito a Hegel nuevamente, la idealidad no es simplemente un pensamiento, sino que ella es lo ideal en y para sí. Pero ella es algo superado, un momento, pero no un término abstracto. La idealidad significa la superación, pero igualmente algo conservado, y es en ese sentido que será considerado aquí. Déjenme insistir. ¿Por qué la filosofía, la verdadera filosofía es idealismo? Porque, dice Hegel, el verdadero filósofo no se conforma con la presencia de las cosas que están frente a nosotros. Él les busca una razón de ser, les busca un fundamento, y para ello utiliza el pensamiento porque esa es la manera en que logra hacer que este mundo de las cosas finitas que tenemos enfrente se haga inteligible y verdadero. Verdadero quiere decir que las cosas finitas del mundo no tienen su subsistencia en sí mismas, sino que solo lo tienen cuando se unifican al proceso del pensar, que entonces les da su verdadera objetividad. Al introducir en la esencia del algo la negación y hacer de él un momento del proceso infinito, Hegel está transformando la concepción misma de lo que es un fenómeno y por ello se aleja de Kant. Hegel está diciendo, a diferencia de Kant, no es que el pensamiento le otorgue al ser una serie de categorías para hacerlo fenómeno, sino que las cosas en sí mismas, por sí mismas, llevan ya la idealidad, llevan ya su otro en ellas, y por tanto no hay separación entre el entendimiento que piensa y el ser que está siendo pensado. Hegel no remite el fundamento verdadero de las cosas a una conciencia que, de los seres inmediatos, los transforma en conocimiento, sino a la idea universal, esto es, al proceso activo en el que están, por su naturaleza deficitaria, necesariamente subsumidas. Naturaleza deficitaria. Los seres finitos son deficitarios, incompletos, insubsistentes, y por eso requieren que el pensamiento les dé una razón de ser, pero en ese momento ya no los deja simplemente como son, sino que los convierte de seres finitos en seres finitos e ideales. Es decir, seres que llevan dentro de sí, absolutamente dentro de sí, ese movimiento negativo por el cual resultan fundamentados. Y aquí es donde Hegel se distingue del idealismo kantiano. El idealismo de Kant tiene razón al ver en la naturaleza fenomenológica de las cosas el índice de una insuficiencia del ser finito. Kant tiene razón, la verdad no está en las cosas, la verdad está en el pensamiento que es capaz de darle a las cosas su existencia para la experiencia humana. Kant tiene razón en ese sentido. Los seres finitos, y por eso Kant también es un idealista, no son autosubsistentes, requieren del entendimiento para poder entrar en nuestra experiencia. Este ser que se aparece no se mantiene por sí mismo y solo es en la medida en que requiere de otra cosa que sí mismo para salvar su naturaleza fenoménica. Pero mientras que el idealismo de Kant subsana esta insuficiencia con la subjetividad trascendental, Hegel la remite a la idea divina, esto es, al proceso global que contiene a la vez al ser finito y a la infinitud que subyace y da razón de todas las cosas limitadas
y pasajeras. Es posible, pues, concluir que el de Hegel es un idealismo, pero no es un idealismo subjetivo, sino un idealismo absoluto, lo que significa que la finitud, toda finitud, ha sido subsumida en el movimiento absoluto de la idea y no en una conciencia subjetiva que reflexiona. Otra vez este aspecto es central. Kant afirma que la verdad no está en las cosas, que la verdad está en el entendimiento que hace que esas cosas entren a nuestra experiencia porque les da forma categorial y conceptual. Ese principio de idealismo, Hegel lo conserva, pero va mucho más allá que dice, no que el entendimiento le da al ser externo un horizonte categorial, sino que el ser finito mismo, en el mismo momento en que es pensado y reflexionado, recibe dentro de sí, en su propio ser, la negatividad, recibe en su propio ser su categoría de ser verdaderamente infinito y por tanto deja de ser meramente pasajero para convertirse en ideal. Ese es el idealismo absoluto de Hegel. ¿Tiene algo que ver esto con la realidad? Sí, y este es un punto que me interesa mucho subrayar hoy. En ambas ediciones, lo mismo en la enciclopedia que en la lógica, Hegel llama al ser ahí, al ser finito, una realidad. Él usa el término realitet. El ser finito es real. Los seres que vemos en el mundo son reales. Nada les quita eso de su realidad. Pero, dice Hegel, no son solamente reales y seres finitos, sino que, como hemos visto, para entrar en nuestra experiencia requieren del pensamiento y, por tanto, ahora son reales e ideales. Dice Hegel, por tanto, ahora la idealidad no es sólo la verdad de la finitud, sino la verdad de la realidad, es decir, una forma superior de realidad que la que exhibe el ser que está simplemente en el mundo. Cito a Hegel, la cualidad, en tanto determinidad que está siendo negación contenida en ella, aunque distinta de ella, es la realidad. ¿Por qué me interesa subrayar esto? Porque contra la acusación de que Hegel olvida la realidad, que el idealismo hegeliano olvida la realidad, Hegel dice, la realidad está sin duda alguna en la filosofía, pero no está desnuda en la filosofía, está teñida de pensamiento. Y esa realidad convertida en pensamiento pasa a ser efectivamente una realidad, pero una realidad con lo ideal como parte constitutiva de ella. Realidad, en este momento, dice Hegel, si nosotros tomamos a los seres tal como son, claro que son reales, son una realidad, están ahí, son seres en el mundo, son seres ahí. Pero este solamente, dice Hegel, la realidad es solo una categoría que caracteriza ahora esta fijeza y esta subsistencia del ser ahí, por la que se da como finito. Tenemos pues una realidad, pero esta realidad es aún limitada porque su ser está afectado de una determinación cualitativa que lo une externamente a otros seres en una relación meramente negativa. Empezamos diciendo los seres finitos no son autosubsistentes, pero cuando se les toma en su característica de ser, son realidad, solamente que siguen siendo no subsistentes, no autosubsistentes. Requieren entonces que el pensamiento les dé un fundamento, los lleve de su finitud, de su simple realidad, a una realidad más acabada, a una realidad ahora teñida de pensamiento que hace que esa realidad inmediata se convierta en realidad inteligible, en realidad mediada. Vean ustedes, estamos intentando mostrar cuál es la relación del idealismo de Hegel con la realidad, de qué manera concibe él la realidad en su verdad como el momento en el que se unifican a la vez la existencia del ser finito, del ser transitorio, del ser ahí, con el movimiento del pensamiento que permite que ese ser tenga una razón de ser, una verdadera objetividad. Mediante la idealidad, Hegel está ofreciendo una crítica radical
a la concepción tradicional de realidad. La idealidad es la crítica de Hegel al concepto de realidad. Es una descalificación completa de la comprensión usual que tiene el entendimiento, quien considera la realidad como una inmediatez inicial, simple, indiscutible y homogénea, indiferente a todas las interpretaciones provenientes de la imaginación o del entendimiento. Hegel nos está diciendo, cada vez que el pensamiento intenta comprender a un ser finito, cada vez que el pensamiento hace que ese ser finito tenga una subsistencia, ahora verdadera, lo está convirtiendo en ideal. No lo deja como una mera realidad finita fuera del pensar, sino que integrándolo al pensar, lo vuelve ideal. Y por eso el idealismo no está solamente aplicado a las cosas del mundo desde fuera, sino a las cosas del mundo en su constitución. Para que un ser finito sea verdadero, necesita ser ciertamente real, pero también ideal, porque sin esta idealidad el ser finito se muestra como simplemente insubsistente, incapaz de darse fundamento a sí mismo y no tiene razón de ser. Para Hegel, toda realidad está escindida por el trabajo de la negatividad y por ello es sólo un momento del proceso de la idea. Déjenme volver atrás para ser otra vez un poco más claro. La verdadera filosofía, nos está diciendo Hegel una y otra vez, es aquella que no se conforma con la realidad inmediata que ve, sino que va a una realidad más subsistente, que hace que eso que ve, que esa realidad inmediata que ve, tenga una razón de ser. Y esa razón de ser es el proceso del pensamiento por el cual ese ser finito queda asociado al proceso que lo constituye y entonces se vuelve verdadero. ¿Por qué es una crítica a la realidad? Porque Hegel, igual que Platón, está diciendo las cosas finitas no son la verdad. La verdad son las cosas finitas, con el proceso de pensamiento que les da una razón de ser, las convierte en infinitas y las convierte inmediatamente en ideales. A diferencia de Platón, que colocaría la verdad más allá del ser, Hegel quiere colocar la verdad en el ser. Hegel quiere colocar lo ideal en el núcleo constitutivo de cada ser. Cada ser, para ser verdadero, dice Hegel, es real, es ser ahí, es ser finito, pero también es ser ideal, es decir, es ser pensado, es ser reflexionado, es ser mediatizado por el pensamiento. Para Hegel, toda realidad finita está escindida por el trabajo de la negatividad y por ello es solo un momento del proceso de la idea. La realidad limitada del ser ahí solo encuentra su verdad en la dialéctica del ser para otro, es decir, toda realidad no es simple inmediatez, sino ser mediado. La idealidad, pues, es la verdad de la realidad limitada del ser ahí, en la medida en que designa el proceso dialéctico que subyace a este. ¿Por qué Hegel está criticando a la realidad inmediata? Porque dice la realidad inmediata es finita, transitoria, pasajera, insubsistente. Ella requiere, para tener un fundamento, que el pensamiento la coloque en el proceso infinito en que es, y por tanto todo ser, para ser verdadero, tiene que pasar por el movimiento del pensamiento que le otorga infinitud e idealidad. Un paréntesis importante es que aún nos encontramos en la esfera del ser. Todavía no estamos hablando, los ejemplos que yo doy no son correctos, porque todavía no estamos hablando de las cosas del mundo, de la existencia, de la realidad infinita. Hegel está diciendo el ser, todo ser, independientemente de su existencia o de su presencia como cosa, todo ser como tal requiere, para ser verdaderamente, ser convertido en ideal para colocar en su núcleo, en su esencia, en su centro, el no ser, la negatividad, el infinito, es decir, el movimiento del pensamiento que lo hace ideal. El ser ahí, el ser finito, es ciertamente real,
pero de bien ideal para alcanzar su verdadera realidad mediante el pensamiento. Es ideal porque como simple realidad finita es incapaz de alcanzar la totalización que es el infinito. Se comprende entonces que Hegel considera la idealidad como el núcleo fundamental de toda filosofía. Por eso es que me parece muy importante empezar por este concepto. El concepto fundamental de toda filosofía, dice Hegel, es la idealidad. Lo voy a citar para que vean la importancia que le da a este elemento. Dice Hegel en la lógica, esta idealidad de lo finito es la proposición capital de la filosofía. Y toda verdadera filosofía es por esta razón un idealismo. Esta es la proposición capital de la filosofía. No hay filosofía si no se toma en serio el concepto de idealidad. Es decir, si no se toma en serio la crítica a la realidad que la filosofía hace para mostrar que la verdad de la realidad inmediata no está en ellas, no está en ella, está en el proceso por el cual el pensamiento le da razón de ser, le da fundamento, pero introduce en ella la negatividad y por tanto convierte esa realidad en idealidad. De este modo, la idealidad no es una suerte de actividad del entendimiento que estaría alojada en el dominio manifiesto de las cosas existentes, sino que es un ser devenido a partir del ser finito. La idealidad no es un mundo detrás o lejano que tendría una función similar al cielo de las ideas platónicas. Tampoco es un más allá o más lejos de la realidad, tal como es ofrecida por otros idealistas, por otros idealismos, y no es posible considerarla como un accidente que, desde el exterior, sobreviene a un ser de suyo que ya existe. Hegel niega que haya una separación entre un mundo de cosas, puesto ahí por no se sabe quién, y un pensamiento que vendría después. Hegel está diciendo, no hay más que la unidad de ese ser, de esa realidad existente, con el pensamiento que lo introduce en nuestra experiencia, que lo lleva a ser ideal, que lo lleva a ser verdadero. Esa es la diferencia con los idealismos anteriores a él. Hegel no dice que la idea es algo que ataca al mundo, sino dice que la idea es lo que constituye el mundo, lo que constituye al ser finito como ser verdadero, lo que le da razón de ser. Para Hegel, la idealidad se encuentra en la realidad, en su estructura lógico-metafísica, en la constante actividad de lo negativo que es inherente a toda realidad finita. Para Hegel, no es pues posible oponer a lo real algo ideal, porque la realidad limitada es por sí misma, por su naturaleza esencial, lo que revela su posible idealización en la medida en que lleva en sí misma la declaración de su precariedad. La realidad del ser ahí exhibe por su misma dependencia en relación a una totalidad que ella no puede denotar, sino mediante el proceso que constituye a su subsunción. Y esto es para Hegel muy importante. No es que haya un mundo ideal aparte del mundo real. Es que el mundo real, para devenir verdadero, tiene que ser un mundo ideal, tiene que ser un mundo reflexionado por el pensamiento. Hegel pues se opone a todas las filosofías que colocan la verdad del mundo fuera del mundo. La verdad del mundo está en el movimiento por el cual el pensamiento constituye, le da razón de ser, le da fundamento a ese mundo. Cito a Hegel para que vean la importancia que le da. Se dice que al lado de la realidad hay también una idealidad, pero la idealidad no está fuera ni al lado de la realidad, sino que constituye esencialmente el ser, la verdad de la realidad, puesta como aquella que ésta es en sí misma, puesta como idealidad. El idealismo de Hegel es un idealismo absoluto, y ahorita vamos a definir eso con más precisión, porque lo que él dice es, no hay un mundo real y luego una idea que va sobre él. Solo hay un mundo real, verdadero, que es la unidad del ser, porque nunca renunciamos al ser, pero con el movimiento del pensar que lo hace
tener fundamento, razón de ser. La idealidad no es lo mismo que la realidad, sino que es su verdad, es decir, la subsunción de la realidad en una forma de realidad más alta que la ofrecida por el ser ahí. Dice Hegel literalmente, si por realidad se quiere entender lo sustancial, lo verdadero mismo, entonces la idealidad es la realidad de verdad, en la medida en que el estar o la realidad se ha determinado a ser idealidad. ¿Por qué insisto en este punto? Porque esto es lo que coloca la filosofía de Hegel en un lugar aparte. En efecto, él no afirma primero una realidad existente a la que luego una conciencia le aporta sus observaciones o sus operaciones para anexarle a ese ser primero otro ser, este ser ideal. Tampoco considera suficiente decir que la relación de la conciencia al mundo es ideal. Lo que constituye el idealismo de Hegel no es la idealización de lo real por parte de un poder sintetizador del entendimiento, sino la idealización de lo real mismo. Hegel dice, no es que el ser reciba después por el pensamiento un mundo ideal, es que en la constitución misma de la realidad, el pensamiento ya juega un papel. Y juega un papel insertando en el ser, en cada ser, en el núcleo del ser, la idealidad, es decir, el movimiento por el cual ese ser recibe su negatividad, pasa a ser infinito y encuentra una razón y un fundamento. Según Hegel, una filosofía que merezca este nombre es aquella que, lo mismo que la religión, no reconoce la realidad finita como la realidad verdadera. Una filosofía que otorgue a la realidad finita la plenitud del ser no es propiamente filosofía porque no ha podido liberarse de la representación usual de la conciencia sensible, la cual valora al ser en detrimento de la finitud. Un idealismo así, dice Hegel, es mal logrado porque no ha podido comprender el papel del pensamiento, quien transforma la realidad inmediata en ideal, en el sentido de encontrar en ella su esencia verdadera, su reconstitución inteligible mediante conceptos. La idealidad de lo real es el signo de la profunda transformación impuesta por el idealismo absoluto de Hegel. En este, las categorías de la lógica no son sencillamente formas vacías del pensamiento, sino estructuras del ser como tal. Eso es exactamente lo que he intentado mostrar con la categoría de idealidad. Para Hegel, no hay realidad verdadera que no esté teñida por el pensamiento, que no esté vinculada a la mediación del pensar. Todo ser, por supuesto que tiene un aspecto de realidad, por eso es ser, pero eso no quiere decir que se queda ahí, sino que la filosofía reconoce en él el movimiento de pensamiento por el cual tiene un fundamento, tiene una razón de ser, pero lo hace justo por la acción del pensar en ideal. Para otras filosofías, solo lo finito es real. En sí mismo no es problemático y no requiere del infinito porque es una realidad autosubsistente. Muchas filosofías piensan que solo lo real es real y que no tiene nada más y que no hay por qué preguntarse sobre ello. Para Hegel, por el contrario, la última realidad no son las cosas en sí, sino el proceso global que las constituye, es decir, la idea, es decir, la presencia de la sustancia infinita en la existencia, la idea de la existencia. Concluyo para cerrar esta charla tratando de hacer ver cuál es la característica de Hegel y por qué el idealismo absoluto se separa de todos los otros idealismos. En otras palabras, Hegel no es un idealista porque tenga dudas acerca de la realidad del mundo manifiesto. Hay profesores que enseñan a Hegel diciendo que él no sabe que el ser real es real y que cree que todo es pensamiento. Eso es absurdo y lo acabamos de mostrar. Hegel dice, por supuesto que lo real es real. Lo que él dice es, pero no es la última verdad.
Tampoco es un idealista, porque crea que el fenómeno, el entendimiento, es el único que imprime sus rasgos fundamentales sobre un mundo inerte, como lo hace Kant. Para Kant, el mundo es real, pero el entendimiento le aporta las categorías para que esa realidad se convierta en realidad para nuestra experiencia. Hegel no dice eso. Tampoco es un idealista, porque crea que toda la actividad recae en las ideas y que por lo tanto solo el pensamiento es real, como le sucede por ejemplo a Berkeley. Berkeley piensa que solo el pensamiento es real y que en realidad la realidad inmediata que tenemos es fugitiva e inaprensible. Y desde luego, tampoco es un idealista porque afirme que el pensamiento es el creador de la realidad. Esto es particularmente importante. Hay muchos filósofos que para burlarse de Hegel afirman que lo que él creería es que el pensamiento crea la realidad. Eso es absurdo. Hegel sabe que la realidad es real y por eso ha introducido hoy una y otra vez el término realidad. El ser es real, pero no es la última verdad. El ser solo es real cuando tiene razón de ser, cuando tiene el fundamento que lo hace inteligible, pero que incluye en él su negatividad, su idealidad. Hegel es un idealista porque sostiene que las realidades finitas son parciales, transitorias y que por tanto solo alcanzan su verdadera realidad, su completa autodeterminación, cuando se afirman en lo infinito, superando su negación simple, es decir, cuando niegan su realidad inmediata para convertirse en ideales. Hegel es idealista porque comprende la realidad como una cualidad o estructura ontológica metafísica de todo algo finito que éste exhibe por sí mismo, independientemente de si la conciencia común y las filosofías pueden imaginar que eso exista. Finalmente, es idealista porque sostiene que cualquier cosa, cualquier algo, solo alcanza su verdadera realidad cuando es hecho inteligible dentro del proceso general del pensar que lo determina y lo constituye como es por sí mismo, es decir, Hegel es un idealista porque afirma que el pensamiento, nuestro pensamiento, está íntimamente involucrado en la construcción de toda realidad. El idealismo de Hegel, y esto es lo que está contenido en la lógica, es un idealismo que afirma no hay más que una verdad, la unidad del ser y del pensamiento, que en este momento es la unidad de la finitud con la idealidad. Esa es la verdad verdadera de todo ser. Estamos muy lejos todavía de la cosa, de la existencia, de la realidad y de los cuerpos, pero ya podemos saber que en todo ser finito está en su núcleo fundamental su idealidad y que no hay otro mundo que el que verdaderamente se construye por esa unidad del ser y del pensamiento que Hegel llama ideal. La idealidad es, pues, el núcleo fundamental del idealismo en general y en particular del idealismo absoluto de Hegel. Gracias, doctor, porque es como si el núcleo básico de la filosofía hegeliana. Creo, Sí, si les parece, en este momento podríamos introducir las preguntas de Javier, las responde y luego pues les damos la palabra al a resto los de las que, personas que a los que deseen. quieran hacer comentarios y preguntas. Claro, claro, De formular una serie de preguntas, pero todas van sobre la misma idea que ha planteado ahora el doctor sobre el tema de la idealidad, no como algo distinto, algo superpuesto por encima de o en otro horizonte distinto al del propio ser, al del propio ser finito en este caso, ¿no? Entonces, bueno, podría decirlo de la siguiente manera. Si la idealidad es la verdad de lo finito, se podría decir que es imposible formular una idealidad pura, en el sentido de una idealidad trascendente, ¿no? De una idealidad carente de toda referencia a un ser finito, completamente ajeno, completamente otro. Ser la verdad de lo finito, entonces, implica para la idealidad que siempre es con la finitud, en el sentido de que la está subsumiendo. Podríamos hacer una formulación como la que hace Hegel en la fenomenología del espíritu cuando trabaja la conciencia, por ejemplo. La conciencia es siempre la unidad de la conciencia y su contrapuesto, ¿no?
O sea, el objeto mismo contrapuesto es siempre el correlato, por así decir, de la conciencia, ¿no? En el mismo sentido que ahora lo está explicando usted ahora, ¿no? De que no es que la conciencia cree al mundo, ¿no? Pero la manera en la que está configurado, lo contrapuesto, como contrapuesto, es producto de la configuración de la conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría hacer una configuración, para usar el mismo término similar, y decir que la idealidad es ella misma la unidad de la idealidad y la no idealidad, donde no idealidad es claramente este ser ahí, este Dasa infinito, o es mejor referirse a la idealidad no del ser finito singular, aunque como ya lo dijo ahora al final no estamos todavía en el mundo de las cosas, sino solamente en la categoría de lo finito, sino a los finitos en plural, ¿no? En la medida en la que el finito particular, digamos, en tanto que finito, con límites, con limitaciones, se integra a un proceso que excede, que aparece como momento de lo infinito, y entonces implica siempre ya lo otro, ¿no? A los otros finitos también, en el sentido de que lo infinito no es el otro, pero sí es la relación, el proceso del pensar que los vincula, ¿no? Un poco la idea, para resumirlo, sería si la idealidad se refiere al finito particular o al finito en general, o al finito o a los finitos en plural, ¿no? Por otro lado, se puede decir que la representación de que a cada, porque un poco una de las opciones es que cada ser finito tuviera su idealidad, pero eso ya sería como un mal infinito, porque casi cada finito tendría sus infinitos. Ese tipo de representación se podría decir que es un error del entendimiento, porque es como una visión muy desde el entendimiento, que también reaparece, por ejemplo, en el terreno de la religión, que a lo mejor hoy no es tan importante, pero en el siglo XIX sí lo era. Si esta representación no fue como terreno fértil para las acusaciones que se hicieron a Hegel de panteísmo, ¿no? Y si esto es posible vincularlo a eso, ¿qué se hace ante esa acusación? Parece claramente ser puesto únicamente desde el punto de vista del entendimiento. ¿Hay una respuesta a ello o simplemente se descarta porque es un error del entendimiento ponerlo de esa manera? Bueno, Ese sería. gracias por las preguntas que me haces. Yo insisto en algo que me parece esencial, que es el lugar donde Hegel coloca a la idealidad, ¿no? Hegel coloca a la idealidad justo al final, y por eso lo señalaba al principio, de la categoría de cualidad. Es decir, Hegel coloca la idealidad en el núcleo de lo que algo es como ser. Y entonces, por tanto, a la pregunta que tú hacías, eso vale para cualquier ser. Para cualquier ser que vaya a entrar en la experiencia, la idealidad juega un papel porque solo logra entrar en tanto que tal a la experiencia a través de este pasaje por la infinitud. Como Como ya sabemos en el seminario, la relación finito-infinito es crucial para Hegel porque lo que él insiste es que ningún ser puede ser autosubsistente si no se le vincula a la infinitud del proceso que lo hace. Y aquí es donde aparece la idealidad. La idealidad no es más que la forma que adopta cada ser finito en el momento en que, por el pensamiento, es determinado por el movimiento infinito que lo determina. Y en ese sentido, idealidad no es más que el resultado de la unidad de lo finito con lo infinito. Es decir, ahí es donde coloca Hegel la idealidad. Para él, la idealidad no es más que aquello que hace que el ser, que cada ser, cualquiera que sea su ser, esté vinculado al movimiento global que lo constituye. Así es por lo menos como yo lo percibo. Ahora, segundo elemento muy importante que probablemente señalas, la idealidad es constitutiva del ser, ¿no? Constitutiva en el sentido de que sin la idealidad el ser no tendría cualidad, no sería el ser que cualitativamente es. Ya después veremos las formas más acabadas de la cosa, de la existencia, del fenómeno. Pero por ahora lo que sabemos es que en el núcleo esencial de la cualidad, en el núcleo que hace que la cosa sea lo que es, está su idealidad. Panteísmo, yo no sé si se puede aplicar estrictamente aquí, ¿no?
Cuando Hegel se refiere a la religión en este pasaje, él lo que hace es un poco lo que yo señalaba, es decirnos, la religión, lo mismo que la filosofía, no acepta que la verdad sea simplemente las cosas del mundo. La religión dice que la verdad no está ahí, que está en otra parte. La filosofía hace lo mismo, salvo que, a diferencia de la religión, no coloca la realidad de las cosas en un mundo trascendente, sino las coloca en su propio núcleo. El término panteísta me parece que no sería adecuado porque este parece referirse más bien a la presencia de Dios en las cosas, ¿no? Como si efectivamente en las cosas estuviera inscrito de alguna manera la presencia inmanente o externa de Dios. Hegel se coloca en un terreno, me parece un poco distinto. Nos dice, eh, la idealidad no es un trabajo del pensamiento sobre las cosas, tampoco es la presencia de un algo externo a las cosas, sino es parte del proceso por el cual cada cosa para ser necesita ser pensada en su infinitud. Cada cosa para poder ser determinada, para poder tener la cualidad de ser lo que es, tiene que estar vinculada al proceso infinito que la constituye. Y este proceso, en el caso de Hegel, es estrictamente lógico. No, no sé si se podría dar una dimensión religiosa al tema. Yo me inclinaría por la negativa. Eso es lo que podría decir Javier de las preguntas que hiciste, que como siempre son inteligentes, ¿no? Son muy Muchas inteligentes. gracias por la respuesta. Muchas gracias, Javier. Gracias, doctor. Ahora sí, si alguien quiere hacer algún comentario, este es el momento. Yo quisiera igual preguntarle, doctor, sobre todo porque usted hace mucho énfasis en que esta parte de la idealidad se sitúa en la cualidad, o sea, en el momento en el que nos encontramos todavía es el inmediato, y de hecho Hegel sostiene que toda la doctrina del ser es este transitar inmediato. De hecho, curiosamente, con la cualidad parece no haber una diferenciación plena todavía entre aquello que estamos pensando y su propia inmediatez. O sea, cualquier tipo de otredad es inmediata a ella. En este caso, lo finito y lo infinito es una cualidad intrínseca a él de manera inmediata. O sea, no hemos pasado por el momento de la esencia, que es justamente la relación de mediación, lo que hace justamente difícil que se pueda hablar de un fundamento todavía, de una verdad del ser. Y lo digo porque en mi experiencia, cuando uno trata de pensar esta parte de la cualidad, resulta muy difícil porque casi siempre uno muy ingenuamente está pensando en la propiedad, está pensando en la existencia, o sea, está pensando en momentos ya más avanzados de la lógica que ya implican una mediación mucho más marcada. Sin embargo, justo en esa confusión que puede haber del lector que inicia con la lógica, cómo poder esclarecer esta relación inmediata, porque la idealidad se sitúa todavía, de hecho, incluso más adelante, ya cuando la medida empieza a perfilar la relación, Hegel sostiene que las relaciones que hay en la medida siguen siendo inmediatas, o sea, todavía no hay un rasgo de mediación aquí. Por eso mismo, en la sesión pasada con Javier, le preguntaba qué tanto el ser presupone la esencia, porque con la idealidad parece ser un rasgo bastante fuerte ya que anuncia la esencia, o sea que ya como usted lo menciona, ya hay un fundamento, ya hay una negatividad detrás. Evidentemente me da la impresión de que en este momento el finito se revela inmediatamente ligado al infinito, pero ¿cómo pensarlo sin esa mediación? No sé si alcanzo a ser claro en mi pregunta, o sea, justo tratándolo de vincular a esta idea del mismo desarrollo lógico de la esencia, porque en realidad la idealidad se tiene que pensar sin mediación alguna. Esa sería un poco mi pregunta, o sea, ¿cómo pensar esa idealidad del finito sin una mediación? Como nos encontramos todavía en la cualidad y en el ser como tal, a tu juicio no hay todavía una mediación clara, o por lo menos la mediación aparece mucho después. Es que yo creo que no, justamente y por eso el interés de la localización de la idealidad, ¿no?
porque lo que Hegel nos está diciendo es, por supuesto que todo ser, aún en en su cualidad, ya lleva la mediación dentro de sí. El término fundamento, no estoy seguro de que Hegel lo use en este apartado, tendría que releerlo, pero el término verdad sí lo usa. Es decir, ¿por qué la idealidad es la verdad del ser finito? Por qué el lugar de la idealidad es muy importante? Porque lo que está diciendo Hegel es que, claro que el ser, aún en este momento, en que apenas ha sido determinado por el pasaje de su finitud a su infinitud, ya lleva dentro de sí esa mediación que es justamente la infinitud y la idealidad. Yo utilicé el término fundamento para tratar de dar a entender que los seres finitos, a través de la infinitud y de la idealidad, tienen ahora una mayor verdad, tienen vamos a ponerlo así, tienen una mayor determinación. Pero lo que es verdad es que ya está, desde luego, en su núcleo, por eso usé la palabra núcleo y no la palabra esencia, en su núcleo de ser, ya llevan la mediación de lo ideal, ya llevan la mediación del pensamiento. Y justamente me parece que el lugar que Hegel le da es fundamental, porque a partir de ahí, cualesquiera que sean las formas posteriores, la cosa, la existencia, el fenómeno, la realidad, ya va teñido en tanto que ser, en su núcleo fundamental de ser, ya va teñido de pensamiento, ya va teñido de idealidad. Me parece que idealidad indica aquí justamente el trabajo del pensamiento en el núcleo mismo, constitutivo del ser. Y eso era lo que yo intentaba subrayar, en lo constitutivo del ser. ¿Por qué? Porque si esperáramos a que la mediación apareciera después, por ejemplo, las formas más acabadas, en la existencia o en el fenómeno, entonces seríamos un poco kantianos, es decir, ya tendríamos al ser y luego vendría el pensamiento a otorgarle a ese ser inteligibilidad, cuando lo que Hegel está diciendo es, no, mire, antes, mucho antes de que las cosas tengan una existencia, mucho antes de que las cosas se presenten en el mundo, ya llevan dentro de sí, por el solo hecho de ser, su idealidad. Y creo que ese es el punto más importante de aquí. ¿No? Colocar justamente vamos a utilizarlo así, la reflexión, porque obviamente hay una reflexión aquí, Ujú. colocar la reflexión en el núcleo originario del ser. Para mí eso es lo relevante de este apartado. Sí, lo comento porque releyendo a Hulgit, tiene este texto de el antifundacionalismo de Hegel. Y curiosamente, uno con el título pensaría que trabajaría la categoría de fundamento. Sin embargo, hace una visión general de lo que es la esencia, en el sentido del movimiento de la nada a la nada. Ahí Hulgit sostiene que lo que va a elaborar Hegel es el concepto de mediación, en cuanto a mediación pura. De hecho, la esencia finaliza justamente irrumpiendo en la existencia, porque si la esencia solo se mediara consigo mismo, sería la imaginación. Y hay un pequeño apartado donde Hegel dice, pues en realidad la esencia tiene que aparecer, porque de otra manera sería solo el juego de la esencia consigo mismo, de la reflexión consigo misma. Pero antes de la irrupción de la esencia, todo lo anterior de la doctrina del ser es inmediatez y hace el énfasis Hulgate de que tanto lo cualitativo, lo cuantitativo y la mediación, a pesar de que están teñidos de esta relación con el otro o, por ejemplo, como en lo cuantitativo, un otro que no es el límite que no es un límite o la mediación que ya implica relación, todos esos vínculos son inmediatos y Hulgate sostiene que toda la doctrina del ser es pura inmediatez y relación inmediata consigo mismo. De hecho, ve que la idea de que lo cualitativo es si el ser pierde su cualidad, deja de ser, porque es justamente la cualidad lo que constituye muy diferente a la existencia y la propiedad, donde ya empieza a haber una diferencia, la cosa de la propiedad, donde si bien hay un signo de identidad, también hay una diferencia al interior de sí. Entonces, por eso tenía la duda, o sea, buena parte de las dificultades para leer la doctrina del ser consiste que efectivamente hay un grado de mediación, pero Hegel no lo deja tan claro porque como el trabajo posterior de la lógica lo va a mostrar,
muchas veces uno en la lectura, y era lo que le decía, al menos mi experiencia particular, muchas veces uno en la lectura adelanta categorías, adelanta porque justamente tiene la dificultad de pensarlas en su pureza. Esta idea de inmediatez en Hegel no queda muy clara, pero así como lo presenta, yo creo que tiene razón. O sea, la idealidad ya presupone un cierto grado de mediación, aun si en el desarrollo de la exposición no se habla explícitamente de la mediación. Al menos así es como yo lo vería. Bueno, es que en realidad desde que iniciamos la lógica, el problema de la determinación es inevitablemente una reflexión, ¿no? Es inevitablemente una mediación. Es decir, yo no creo que haya que esperar a culminar la doctrina del ser para que empiece la reflexión a actuar sobre una inmediatez. A mí me parece que desde el inicio Hegel deja claro que todo ser, para ser determinado como una cualidad, pues ya tuvo que pasar por una mediación del pensamiento, por la negatividad del ser otro. Me parece que ese es el sentido de todo este pasaje. Incluso me parece que sostiene la misma idea de que pensar una doctrina separada de la otra es justo su propia apariencia. O sea, pensar que la doctrina del ser se sostiene de manera independiente de la misma doctrina de la esencia, pues es la apariencia de, porque el trabajo lógico, incluso hasta la realidad efectiva, lo que muestra es que la verdad es la unidad de ambas. De suyo no se piensan de manera separada. Por eso las dificultades muchas veces de seguir el camino sin tratar de adelantarse a lo que viene en el desarrollo del texto. Yo diría que o sea, que si hay mediación en la doctrina del ser, eh, creo que cuando se refiere a Hulli a este asunto, en algunos momentos también, otros autores me dicen, el propio Hegel, creo que en algunos momentos también se refiere como a la contraposición entre la manera en la que se opera en la doctrina de la esencia y en la doctrina del ser. Yo diría que habría que distinguir entre la mediación, las mediaciones que ocurren en la inmediatez del ser, no en la inmediatez pura, digamos, porque la inmediatez pura en todo caso solamente estaría en el primer movimiento. Más bien sería como una mediación de otro tipo, ¿no? Justamente una mediación del ser. Y lo que hay que tener cuidado es que no sea una mediación reflexiva, ¿no? Aunque sí hay una mediación reflexiva, según recuerdo, en la doctrina del ser, pero es ya al final, ¿no? La forma como protorreflexiva aparece así tal cual desde la parte final de la cantidad cuando habla de la relación potencial, justamente, ¿no? La relación de potencias. Ahí es cuando incluso él lo dice explícitamente, aquí ya tenemos una especie de reflexividad, ¿no? Que todavía está anclada a lo cuantitativo y a partir de ahí, de hecho, en realidad, la medida podría interpretarse como el largo recorrido entre la doctrina del ser y la doctrina de la esencia, ¿no? Y ahí lo reitera, según recuerdo, lo dice muy claro, solamente hasta acá, cuando empieza a hablar por fin de relación, empieza a hablar una especie de reflexión. Lo que hay antes es relación, pero de otro tipo. Incluso utiliza otro término que yo le pondría como referir. Hay una múltiple manera de referir de un ser a otro o de una categoría a otra, ¿no? Yo distinguiría entonces entre relación y referencia, ¿no? Porque de esa manera creo que se puede ver cómo hay una mediación en el ámbito del ser y en el ámbito de la reflexión, ¿no? Cuando se refiere de algo hacia un otro, es una referencia de uno hacia otro, ya hay una mediación porque está el otro, pero es una mediación no reflexiva. En cambio, la relación, estrictamente hablando, por ejemplo, la relación entre positivo y negativo, ya es claramente reflexiva, ¿no? Entonces, pero ahí incluso Hegel tiene cuidado de utilizar términos distintos, ¿no? Beziehung para la doctrina del ser y Verhältnis para la doctrina del ser. Y esa segunda ya aparece, según recuerdo, solamente hasta las potencias, ¿no? Hasta la relación de potencias al final de lo cuantitativo. Yo diría que es eso, porque si no, sí estaríamos como en una especie de atolladero, porque nos miente Hegel, ¿no? Nos dice que no va a hablar de reflexión hasta después, pero en realidad ya está operando. Eh, yo
Yo lo diría así, sí hay mediación, pero de otro tipo, ¿no? Parece que lo que dice Javier es correcto, es interesante. El término Beziehung, y lo encontramos constantemente, por ejemplo, en la traducción de Duque, ¿no? Suele usar el término de referencia, también muy avanzada la lógica, porque ¿cómo pensar el movimiento en la doctrina del ser, en la parte incluso de cualidad, sin pensar que el pensamiento está ya utilizando el movimiento de pasaje de uno al otro sin llamarlo reflexión? Probablemente el uso del término que señala Javier es muy importante para señalar la diferencia con la reflexión que vendrá después, pero el término Beziehung no es también relación, no es también ese movimiento de mediación. A lo mejor es necesario utilizar esa diferencia terminológica para distinguirlos, pero en realidad el funcionamiento del pensamiento ya está en ese, tanto en uno como en otro, ¿no es verdad? Cierto, cuando llegamos a las formas más acabadas, cuando estamos terminando la doctrina del ser y entramos a la doctrina de la esencia, tenemos mucho más claramente una, por así decirlo, una oposición entre los términos. Pero yo me pregunto si al inicio esa oposición no está ya latente también, ¿no? En fin, comentarios Sí, adicionales. Más bien me quedé pensando como si esta parte de la idealidad, porque me recordó mucho como la parte de la esencia, si de alguna manera no está colocada al inicio, porque la esencia viene muchísimo después, como para anunciar que las propias categorías del ser o las esencialidades posteriormente se tienen que pensar desde sí mismas, ¿no? No darlas como presupuestas para poder pensar las cosas. Ya estaba pensando como a lo mejor una introducción a cómo pensar las propias categorías que se van a ir desenvolviendo a lo largo de la ciencia de la lógica. Un poco Iván apuntaba a eso, ¿no? ¿Se puede pensar la doctrina del ser sin que haya algo que en el ser es esencial? La lógica parece decir, en realidad sí se separa, ¿no? Pero, y por eso la dificultad a la hora de exponer esta parte, ¿no? Yo prefería usar el término en el núcleo fundamental, en el núcleo original del ser, está la idealidad. Para no usar el término esencia, que vendrá muchísimo más tarde. Pero cuando uno dice en el núcleo esencial del ser, ¿no es eso esencial? Por lo menos, no en el sentido hegeliano, desde luego, pero uno diría, pues es que en realidad lo que Hegel está diciendo es todo ser en su núcleo fundamental es ya ideal. Y eso me parece, independientemente de las dificultades que eso presente, me parece fundamental para comprender el idealismo hegeliano, ¿no? Justamente para separarlo de otros idealismos. Por eso la parte final de la presentación, para decir, Hegel no es Kant, ¿no? Hegel no dice que la idealidad es sobre las cosas del mundo. Tampoco es Berkeley para decir solo el ser pensado es real y el otro no. Tampoco es simplemente un idealismo encima de las cosas. Él quiere ser un idealista en el núcleo de las cosas y por eso está colocado tan al inicio, ¿no es verdad? Hegel no espera a que el ser concluya para hablar de idealismo. Hegel quiere hablar de idealismo desde el momento en que arranca la parte final de la finitud. Por eso es que es muy importante, me parece, el vínculo entre finitud e infinito, porque es ahí justamente donde aparece el término de idealidad, ¿no? Hegel le da dos papeles a esto, porque en la primera versión lo presenta como parte del ser para sí y en la segunda lo presenta como nota. Si esto tiene algún significado no lo veo, pero en todo caso lo que quiere decir es que Hegel quiere mostrarnos ahí que su idealismo se separa de otros idealistas y por eso me parece muy importante su localización. Muchas gracias, doctor. Agradezco enormemente la presentación del doctor Sergio Pérez Cortés y el seminario de la ciencia de la lógica que se encuentra atrás de cámaras. También agradezco a todas aquellas personas que han estado siguiendo el proyecto y que siguen los cursos dentro del canal.
Sin más por el momento, los esperamos en la siguiente conferencia y que estén muy bien.